Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vamos a ver la clase sobre los tipos de juramentos en el Islam y cómo expiar un juramento en el Islam. O sea, ¿qué pasa cuando rompes un juramento? En el idioma árabe al juramento se le dice yamin, el plural es ayman. Yamin significa derecha y tiene ese nombre porque los árabes en aquel tiempo, en el tiempo del profeta, que la pasa con él, se daban la mano derecha cuando hacían un juramento en señal de compromiso. Jurar es comprometerse a hacer algo, pronunciándolo por el nombre de Allah o por uno de sus atributos. Hay tres tipos de juramentos en el Islam. El primero es el que se llama Yamin al-Lagu, o el juramento, se puede decir exagerado o sin valor. Son los juramentos que las personas hacen pero sin intención de jurar. Esto, por ejemplo, cuando una madre le está dando comida a su hijo, por ejemplo, y le dice, cómetelo, te juro que te pego, por así decirlo. O cómetelo, te juro que te regaño, o cosas así. O cuando una persona eh, jura o dice las palabras que conllevan el juramento, pero sin la intención de jurar. Entonces, esto es lo que se llama el juramento sin valor o el juramento que no tiene ningún tipo de compromiso. Normalmente no se cumplen y no tienen ninguna expiación, o sea, no tienen ninguna penitencia por no cumplirlos. Allah dice en el Corán, en la sura de la mesa servida, la 5, en la aya 89, dice, Dios no va a pedirles cuentas por los juramentos que hagan sin intención. O sea, es decir, si una persona hace un juramento así como este y no lo cumple, obviamente no tiene que hacer nada para expiarlo. Ese es el primer tipo. El segundo tipo se llama Yamin al-Gamus, que es el juramento en falso. O sea, jurar en algo, jurar por algo, pero mintiendo. Y es un pecado muy grave, incluso se considera de los pecados mayores o kaba'ir en el Islam. El profeta, que la pasa con él, dijo, los pecados mayores son la asociación a Allah, el desobedecer o el maltrato a los padres, el asesinato y el falso juramento. Se le llama gamos porque hunde, o sea, gamos, la palabra significa hundidor y es porque hunde a quien lo pronuncia en el castigo. Si una persona hace un juramento en falso, tiene que primero arrepentirse ante Allah por el pecado, y si a través de ese juramento él se quedó con algo que no le pertenecía, tiene que restituirlo. El tercer juramento, el tercer tipo, es el juramento válido, en árabe yamin al-munaqida, que es cuando tú juras por algo en el futuro. Por ejemplo, juro que voy a hacer tal cosa en el futuro, juro que voy a ir a tal parte, juro que voy a ayudar a tal persona, juro que voy a hacer esto. Y esto se convierte en una obligación para la persona. Estos son los tres tipos de juramento. Yamin al-Lagu, el juramento que no tiene valor; Yamin al-Gamus, el juramento en falso; y Yamin al-Munaqida, el juramento que es válido, que se tiene que cumplir. Ahora, ¿qué hacer cuando un juramento se rompe? ¿O qué hacer si una persona hace un juramento y después no lo puede cumplir o no lo quiere cumplir? Allah lo menciona en el Corán, en esa misma aya que les mencioné antes. Dios dice, Dios no va a pedirle cuentas por los juramentos que hagan sin intención. Es el primer tipo de juramentos. Pero sí va a preguntarles por los que hayan pronunciado reflexionando sobre su implicancia, es decir, los que hayan dicho con la intención de jurar. En estos casos deberán expiarlos alimentando a 10 pobres como alimentan a su familia, o dándoles vestimenta, o liberando a un esclavo. Y quien no encuentre los medios para esto deberá ayunar 3 días. Esta es la expiación de los juramentos si no los cumplen. Sean cuidadosos con sus juramentos,
pero cuando los hagan deben cumplirlos. Así es como Dios explica su mensaje para que sean agradecidos. Entonces hay varias formas de expiar el juramento. El primero es alimentar a 10 personas pobres con el mismo tipo de comida que se alimenta a la familia. Si la persona no puede alimentarlos, entonces tiene que vestirlos. Y si no puede vestirlos, entonces tiene que liberar a un esclavo. Si no tiene esclavos y no puede hacer las opciones anteriores, entonces debe ayunar 3 días. En este caso es importante aclarar que no es una lista para seleccionar lo que te parezca más cómodo o lo que te guste más. Si tienes la opción de alimentar a las 10 personas, esa es la obligación. Si no las puedes alimentar, entonces pasas a la segunda opción. Y si no la puedes cumplir, pasas a la tercera, si no la otra. Pero, por ejemplo, si yo puedo alimentar a las personas, pero digo yo no quiero gastar dinero en eso, entonces voy a ayunar 3 días, eso no es válido. Se tienen que ir en el orden establecido. No es que se escoge lo que uno quiera. A veces los juramentos se rompen por motivos válidos, eso no tiene nada de malo. Incluso, por ejemplo, hay personas que se prohíben a sí mismos cosas que son permitidas, que es algún tipo de comida, algún tipo de vestimenta, y dicen, juro que no voy a comer más de esto, no voy a usar más esto. Después, si quieren volver a usarlo, tienen que hacer la expiación que hacen por el juramento y listo, no hay ningún problema en eso. Incluso el profeta, que la paz sea con él, dijo, si enfatizaste un voto con un juramento y luego viste que hacer otra cosa es mejor, debes expiar tu juramento y hacer lo que consideres mejor. O sea, si tú juras que vas a hacer algo, pero antes de ese juramento antes de cumplirlo, ves que hay una opción mejor, entonces tienes que hacer la expiación del juramento y hacer lo que es mejor. O también cuando juras que vas a hacer algo malo, tienes que dejar de hacer eso malo y hacer la expiación del juramento. Hay algo muy importante que quiero aclarar, que es completamente prohibido jurar por otro que no sea Allah. No puedes jurar por otro que no sea él. El profeta, que la paz sea con él, dijo, ciertamente Allah les ha prohibido que juren por sus padres. Quien jura, que jure por Allah o que se quede callado. Y también dijo, no juren por sus padres ni sus madres, juren por Allah y juren solo diciendo la verdad. Es decir, jurar por otro que no sea Allah se considera como una forma de idolatría menor. O sea, no es algo que te saca de la religión, pero es un pecado muy grave. Incluso uno de los sahabas, Abdullah ibn Mas'ud, que era uno de los más sabios de los compañeros del profeta, que la se complazca de él decía, jurar por Allah mintiendo es mejor que jurar por otro diciendo la verdad. Esto es porque el tauhid, el monoteísmo, es más valioso que la veracidad. Y la idolatría, así sea menor, es peor que la mentira. Entonces, esta es la razón.